o esos equipos, mejor dicho, que están presentes en las subestaciones. Hay un montón de equipamientos. Obviamente vamos a ver los más importantes. Entonces vamos a entrar a compartir pantalla. Y vamos a hablar primeramente del transformador de potencia. Transformador de potencia. Y prácticamente nos vamos a referir pues al transformador de 2 arrollamientos, que es el clásico transformador. Y por ahí al transformador de 3 arrollamientos. Y vamos a ver este componente que es uno de los más importantes equipos dentro del sistema eléctrico, no desde el punto de vista de la teoría que ya ustedes han visto posiblemente con el ingeniero Moyano. O sea, circuitos, fórmulas matemáticas, en las cuales se explica cómo funciona el transformador de potencia, sino más bien lo vamos a ver desde el punto de vista de su operación, Y es quizás la primera vez que lo vean a los equipos tal como lo vamos a ver a continuación. Una forma más sencilla, inclusive. Ya no hay fórmulas matemáticas engorrosas. Bueno, decimos que el transformador es una máquina electromagnética cuya función principal es cambiar la magnitud de las tensiones eléctricas. Y lo vamos a considerar formado por 3 partes. Aquí en el apunte dice 3 partes iguales. Cada vez me olvido de corregir, pero yo acá no lo puedo tocar. Dice, formado por 3 partes iguales. No es 3 partes iguales, son 3 partes. No, la una no es igual a la otra ni a la tercera. Entonces está formado por la parte activa, la parte pasiva y los accesorios. Entonces vamos a ver, bajo esa clasificación, de esa definición, al transformador de potencia. Y primeramente hablaremos de la parte activa. La parte activa está formada por un conjunto de elementos separados del tanque principal y que agrupa los siguientes elementos. Primero, la parte activa está formada por el núcleo, que constituye el circuito magnético. Este núcleo está fabricado por láminas de acero al silicio con un espesor de 0,28 milímetros. Les voy a leer lo que dice acá, que la norma que utiliza el fabricante para el diseño del núcleo no establece formas ni condiciones especiales para su fabricación. Se busca la estructura más adecuada a las necesidades y capacidades del diseño. El núcleo puede ir incluido a la tapa y levantarse con ella, o puede ir unido a la red del tanque, lo cual produce mayor resistencia durante las maniobras mecánicas de transporte. Entonces, dice que las normas de los que utilizan los fabricantes tienen mucha libertad en cuanto a la utilización del núcleo que está fabricado por láminas de acero al silicio de 0,28 milímetros de espesor. Entonces, el núcleo constituye el circuito magnético. Otro componente importante principal de la parte activa es las bobinas. Y las bobinas constituyen el circuito eléctrico.
Se fabrican utilizando alambre o solera de cobre o de aluminio. Los conductores se forran de material aislante que pueden tener diferentes características de acuerdo con la tensión de servicio de la bobina, la temperatura y el medio en que va a estar sumergida. Las normas tampoco establecen condiciones específicas, quedando en manos de los diseñadores el aportar criterios que vayan de acuerdo con la capacidad y tensión que inciden en la forma de las bobinas. Los devanados deben tener conductos de enfriamiento radiales y axiales que permitan fluir el aceite y eliminar el calor generado en su interior. Además, tener apoyo y sujeción suficiente para soportar los esfuerzos mecánicos debidos a su propio peso y sobre todo los de tipo electromagnéticos que se producen durante los cortocircuitos. Las bobinas, según la capacidad y tensión del transformador, pueden ser de tipo rectangular para que pequeñas potencias, de tipo cilíndrico, se dice, para potencias medianas, y de tipo galleta para potencias altas. Bueno, entonces, la parte activa, el núcleo, dos, las bobinas. Las bobinas que constituyen el circuito eléctrico, o sea, son las responsables en generar ese cambio de tensión de un nivel B1 a un nivel B2. Esas bobinas, bueno, pueden ser de tipo rectangular, de tipo cilíndrica o tipo galletas para altas potencias. Bobina rectangular, acá está definida, se instala sobre un núcleo de sección rectangular, es la bobina más barata, se puede utilizar en transformadores trifásicos con potencias limitadas hasta 5 MVA y tensiones de 69 kilovolts. Pequeña potencia, dice, ¿no? Y 5 MVA para nosotros es harto. Bobinas cilíndricas se forman con una serie de discos con separaciones de cartón aislante para permitir el flujo de aceite. Los discos se instalan sobre un tubo en material aislante. Cada disco consta de varias vueltas devanadas en espiral. Se utilizan en transformadores con potencias medianas de 10 MVA y 15 kilovolts. Y las terceras son las tipo galleta para potencias altas, que le llaman tipo devanado continuo, tipo disco. Es semejante al caso anterior, dice, se inicia a partir de un disco que se devana en espiral hasta el tubo aislante hacia afuera. La vuelta exterior del disco se conecta con la exterior del siguiente disco y este es el devanado en espiral, se desarrolla ahora desde afuera hacia adentro, continuando así sucesivamente hasta terminar la bobina. Los discos se separan entre sí por medio de espaciadores de cartón prensado. Bueno, estos discos se los mete dentro del núcleo, de las piernas del núcleo. Bien, acá hay otro tipo de bobina tipo galleta, lo leen. Eso, lo importante para mí acá es de que sepan que la parte activa está constituida el núcleo, las bobinas, y seguimos viendo otro componente que es el cambiador de derivaciones. El cambiador de derivaciones que normalmente se lo conoce esto en los transformadores como los TAPS. Es el equipo que permite cambiar la tensión del transformador
dentro de ciertos rangos, normalmente del 0 al 5%. No es que se permita cambiar la tensión a la mitad de la tensión original, no. Se puede permitir cambiar la tensión en pequeños valores, de 0 normalmente hasta el 5%. Ese es el cambiador de derivaciones. Constituye el mecanismo que permite regular la tensión de la energía que fluye de un transformador. Estos TAP puede ser de operación automática o manual. Normalmente en los transformadores estos que tenemos de distribución, estos que vemos en los postes, que se fabrican en tensiones de 10.5, 24.9, 34.5, son transformadores que los TAPs, este cambiador de derivaciones es manual. Para grandes potencias y altas tensiones pueden ser automáticos. Otra consideración que hay que tener en cuenta para los TAPs o cambiadores de derivaciones, que pueden instalarse en el lado de alta tensión o baja tensión, ¿ya? Y esto va a depender de la capacidad y tensión del aparato. Normalmente conviene instalarlo los TAPs en el lado de alta tensión, porque el lado de alta tensión es de poca corriente, es de baja corriente, Como sabemos que potencia, suponiendo que sea monofásico, va a ser B por I. Entonces, para una determinada potencia y una determinada tensión, para la tensión de alta, va a dar que I va a ser P sobre B. Si en B ponemos la alta tensión, va a dar una corriente. Si en B ponemos la baja tensión, va a dar una corriente más elevada. Entonces, como esas corrientes circulan por las bobinas, ¿ya? Entonces, y ese cambiador de derivaciones consiste en aumentar o disminuir bobinas de cada arrollamiento. Entonces, es por esta razón que se aconseja que los TAPs estén en el lado de alta, porque ahí hay más bobinas y también bobinas de menos corriente. En cambio, si se hace en el lado de baja, hay pocas vueltas, mucho menos que el lado de alta, y son bobinados gruesos y de mucha corriente. Entonces, capaz que con dos bobinas que quitemos ya estamos haciendo mucho cambio de tensión. Otra opción que tiene estos TAPs o cambiadores de derivaciones es que pueden ser internos o externos al transformador. En los transformadores que tienen los TAPs internos, hay una perilla que sale hacia afuera en la carcasa del transformador. Con esa perilla uno puede regular la tensión. La precaución es que hay que hacerla normalmente en vacío, o sea, el transformador sin tensión. Sobre todo en los que son manual. Entonces, esa perilla está vinculada con con la parte interna del transformador y se puede cambiar la tensión aumentando o disminuyendo las bobinas que van a entrar en juego con la tensión que se aplica. En cambio, hay transformadores también que el cambiador de derivaciones o TAP es interno, está dentro del transformador. Entonces, en la tapa del transformador hay una perilla que se saca, una tapa de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, redonda, donde uno saca esa tapa y ahí va a ver la perilla que permite cambiar
cambiar la tensión dentro del transformador. Normalmente hay que meter la mano dentro del aceite, la perilla está sumergida en el aceite. Los transformadores que tienen los taps externos obviamente son más caros que con los taps internos, porque para salir de adentro del transformador hacia afuera con el aislamiento adecuado, pucha, se necesita mucha tecnología. Por esta razón, en Santa Cruz hace unos años había una fábrica de transformadores. Ahí por el segundo anillo, cerca de la universidad, no me acuerdo el nombre. Era de un señor sucrense. Él fabricaba transformadores. Y los taps de los transformadores que fabricaba eran internos. Y no tenían esa perilla, no tenían la perilla, sino había barritas que había que cambiar de posición para aumentar o disminuir el número de espiras. Y cuando queríamos cambiar la tensión en un transformador ya instalado, teníamos que recurrir siempre al fabricante, era el único que sabía cambiar la tensión. Sin embargo, en los transformadores fabricados de afuera, muchos vienen de Brasil o de Argentina, sean los taps internos o externos, tienen esa perilla dice la tensión que se quiere variar, entonces moverla nada más, no necesita mucha ciencia. Entonces, volviendo a repetir esto, el cambiador de derivaciones es el aparatito que nos permite cambiar la tensión dentro de ciertos rangos, entre 0 y el 5%, no mayor a esos valores. Este cambiador de derivaciones puede ser automático o manual. Normalmente es manual en tensiones de distribución y automático para transformadores muy grandes, esos que hay en sus estaciones. Pueden ser internos o externos al transformador. El externo son más caros que el interno porque ese aparatito necesita mucha tecnología para salir de adentro hacia afuera. Y también, a ver qué más habíamos dicho, internos, externos, automático, manual. Y normalmente está en el lado de alta tensión del transformador. Está vinculado al lado de alta tensión del transformador, donde hay más vueltas, más espiras, el arrollamiento tiene más espiras y son espiras de menos corriente. Entonces es más fácil meter o sacar espiras con el cambiador de derivaciones. Y por último, tenemos el bastidor. El bastidor está formado por un conjunto de elementos estructurales que rodean al núcleo y a las bobinas, cuya función es soportar los esfuerzos mecánicos y electromagnéticos que se desarrollan durante la operación del transformador. O sea, el bastidor. Habíamos dicho que el núcleo estaba constituido por chapas de acero al silicio de 0,28 milímetros de espesor. Esas chapas están colocadas una al lado de otra, pero previamente están con un material aislante. Normalmente es un barniz, un material aislante. Entonces, son un montón de esas chapitas de acero al silicio y para que no se dispersen en el funcionamiento tienen que tener pues pernos que las permiten que todas las chapas estén rígidamente juntas. Pernos. O sea, el núcleo tiene pernos. Además, ese núcleo hay que agarrarse a la tapa del transformador o al tanque mediante también algún sistema de agarre,
Por otro lado, las bobinas también están metidas en las piernas del núcleo y esas bobinas tienen que estar también sujetadas al núcleo. Durante los problemas de cortocircuito que se pueden presentar en el transformador, hay grandes esfuerzos, grandes corrientes electromagnéticas que circulan y que producen esfuerzos también muy grandes que pueden mover a las bobinas de su lugar. Y si el núcleo también no está bien sujetado, bueno, puede causar problemas. Ese es el bastidor. Entonces, estos son los 4 componentes del transformador, de la parte activa del transformador. La parte activa, podemos decir, es lo que hace que este equipo que estamos estudiando sea un transformador y no un motor. O sea, es lo que hace que funcione como transformador. Desde el punto de vista mío, yo les puedo decir que prácticamente para un transformador lo básico que necesitamos es el núcleo y las bobinas. O sea, si no hay cambiador de derivaciones, puede funcionar el transformador, porque lo que necesitamos es aplicar la tensión a un bobinado primario, va a circular una corriente, esa corriente va a producir un flujo, ese flujo va a circular por el circuito magnético del núcleo, va a concatenar las N sus 2 espiras del secundario y va a aparecer la tensión en el secundario. Ya que se quiera cambiar la tensión es otra cosa, pero el transformador básicamente es el núcleo y las bobinas. Pero también lo consideran como una parte importante del transformador al cambiador de derivaciones o TAPS y al bastidor. La segunda parte del transformador es la parte pasiva. Puede tenerla o no. Consiste en el tanque en que se aloja la parte activa. Se utiliza en transformadores cuya parte activa va sumergida en líquido. Normalmente los transformadores que nosotros conocemos tienen una cuba o tanque y la parte activa, o sea, el núcleo, bobina, cambiador de derivaciones y bastidor, están metidas ahí en el tanque. Entonces, esa es la parte pasiva. Es el tanque en los transformadores que utilizan líquido para resfriamiento, para su refrigeración y aislamiento. Porque pueden haber transformadores que no tienen tanque, o sea, son transformadores secos. O sea, es como si estuviese el núcleo, las bobinas, el cambiador de derivaciones y el bastidor y nada más. Imaginemos un transformador de esos que conocemos, sacamos todo lo que está adentro y le aplicamos la tensión, funciona también. Obviamente que no va a sacar toda la potencia que tenía si ese transformador fue diseñado para trabajar sumergido en aceite. ¿Ya? Hay transformadores secos, se utilizan en los lugares donde puede haber peligro de explosión o de incendio para evitar esos problemas. Por ejemplo, en los hospitales se deberían usar este tipo de transformadores, los transformadores secos. En el hospital japonés, cuando recién se lo construyó, tenía 3 transformadores secos de 400 kVA. O sea, uno entraba a la sujetación y veía los 3 transformadores sin el tanque, se veían unas cosas feas.
Y era porque cuando hay un peligro de un cortocircuito o incendio, es el aceite, cuesta que arda, pero cuando arde, arde de verdad y eso puede causar explosiones. Entonces, los transformadores secos normalmente se utilizan en esos lugares donde puede haber peligro de incendio o de explosión. El tanque debe ser hermético, soportar el vacío absoluto sin presentar deformación permanente, proteger eléctrica y mecánicamente al transformador, ofrecer puntos de apoyo para el transporte y la carga del mismo, soportar los enfriadores, o sea, ya vamos a ver eso, bombas de aceite si las hay, ventiladores si los hay y los accesorios especiales. La base del tanque debe ser lo suficientemente reforzada para soportar las maniobras de levantamiento durante la carga o descarga del mismo. El tanque y los radiadores de un transformador deben tener un área suficiente para disipar las pérdidas de energía desarrolladas dentro del transformador sin que su elevación de temperatura pase de los 55 grados centígrados o más, dependiendo de la clase térmica del aislamiento especificado. A medida que la potencia de diseño de un transformador se hace crecer, el tanque y los radiadores por sí solos no alcanza a disipar el calor generado, por lo que en diseño de unidades de alta potencia se hace necesario adicionar enfriadores a través de los cuales se hace circular aceite forzado por bombas y se sopla aire por los enfriadores por medio de ventiladores. A este tipo de eliminación térmica se le llama enfriamiento forzado. Forzado. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto la parte activa y pasiva del transformador. Entonces, la parte pasiva es lo que envuelve a la parte activa y básicamente está formada por el tanque en el caso de que el transformador utilice líquido para su refrigeración y aislamiento. Si el transformador es seco, no hay tanque, entonces no hay parte pasiva. No hay parte pasiva. En su momento les voy a mostrar algún transformador seco. Pero ya podríamos decir un transformador seco, ese ustedes los deben tener en su casa. El transformador, esos de pequeña potencia que compramos para las computadoras que reduzcan de 220 a 110, son transformadores secos. Vemos que están envueltos en un material plástico y están los dos bornes de entrada y dos bornes de salida, listo. Los transformadores de los celulares originalmente que reducían, ahora ya hay electrónicos, también son secos, no tienen adentro nada de líquido de refrigeración. Simplemente se le pone ese material plástico, esa envoltura plástica para posibilitar que sea macizo, digamos, el transformador, no haya partes que uno pueda tocarlas, una medida de protección. Entonces, bueno, jóvenes, si hay alguna pregunta de esto, vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando muchas clases de transformadores, porque como les decía, es uno de los dispositivos más importantes, entonces necesitamos manejarlo perfectamente. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Podría repetir sobre el bastador, disculpe? ¿Cómo dice? El bastador. ¿Bastador? Sí, el basteador, mejor dicho. Ya voy a buscar, no, esa palabra no hay. Pero ahorita voy a ver qué es lo que se ha equivocado.
espera un ratito. Bastidor. 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 Ya. Ahorita hablamos de ello, que estoy tomando asistencia. El bastidor. Bien, vamos a compartir pantalla. El bastidor es un conjunto de elementos estructurales que rodean al núcleo y las bobinas. Cuando veamos la parte, los accesorios en la próxima clase, ahí nos vamos a referir, ¿ya? Pero ya he explicado que el núcleo son láminas de acero al silicio, ¿ya? Esas láminas se ponen una al lado de otras y para que no se separen hay que sujetarlas. Entonces, lo que se hace es ponerles pernos que pasen de un lado al otro y ajustarlas. Esos pernos constituyen el bastidor, parte del bastidor. Ese núcleo hay que fijarla a la tapa del tanque o al fondo del tanque. También con hay que fijarlo por algún elemento mecánico, sujetarlo para que esté fijo, para que no se mueva durante el traslado. Eso es el bastidor. Las bobinas están metidas en las piernas del núcleo. Esas bobinas, una bobina de alta con otra de baja, tiene que tener su separación. Entonces hay aislamiento entre ambas. Y esas bobinas hay que sujetarlas también a que no se muevan ahí en el núcleo. Todos esos elementos de sujeción del núcleo al tanque y de las bobinas a la cuba o al núcleo es lo que constituye el bastidor. No sé si está claro. Sí, ahora sí. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, y pueden hacer preguntas. Pueden hacer preguntas. Si no, nos vemos el viernes que viene. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.